Ciencias Naturales. Primer año de bachillerato. Material genético. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y con energía. Este día vamos a hablar de un nuevo tema, pero que ya deberías conocer de años anteriores bastante bien. Vamos a hablar sobre el material genético. Así que, si ya sabes, pues muy bien por ti, pero si no, tampoco te preocupes porque vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso entre los conceptos. Primero, ¿qué es el material genético? Bueno, el material genético son aquellas biomoléculas en las cuales está contenida la información que un organismo o una célula necesita para poder cumplir todas sus funciones vitales. Si lo piensas bien, el material genético es pues básicamente como si fuese un disco duro que tiene almacenada toda la información de la célula. Asimismo, los seres vivos podríamos definirnos como una expresión del material genético que se encuentra enfrentado a cierto ambiente particular. Ahora bien, la parte del material genético que está siendo moldeada definitivamente por el ambiente son los genes. Entonces, ¿qué son los genes? Bueno, son unidades de información que están hechos de secuencias de pequeñas moléculas que se encuentran en el material genético. Básicamente son nucleótidos y, bueno, que codifican para un producto funcional. ¿Qué clase de producto funcional puede ser? Si te acuerdas, pues básicamente son los ARN o ácidos ribonucleicos y también los polipéptidos, normalmente proteínas. Los ARN son bastante interesantes, pues son muy diversos y cumplen muchas funciones. Al igual que el ADN, están hechos de nucleótidos, mientras que los polipéptidos pues están hechos de aminoácidos y cumplen muchas funciones en la célula como estructura, ser enzimas y en fin, prácticamente hacen todo en las células. Bien, entonces eso es lo que teníamos como repaso. Ahora vamos a profundizar un poco en la estructura del material genético y en cómo fluye la información para llegar a estos productos funcionales. Pero antes, daremos un pequeño repaso por la historia. El descubrimiento del ADN cambió para siempre la comprensión de la genética, que es el estudio sobre cómo se transmite la herencia física y fisiológica de generación en generación. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por el biólogo Johann Friedrich Miescher, mientras estudiaba la composición química de los glóbulos blancos. Aisló una sustancia diferente a las conocidas hasta el momento, a la que llamó nucleína, y que luego lo conoceríamos como ADN. Entre 1885 y 1901, la composición química del ADN empezó a definirse. Pero no fue hasta el siglo XX que se tuvieron grandes avances en la investigación del ADN. Durante la década del 1920, el bioquímico Phoebus Levin determinó la existencia del ARN, otro ácido nucleico necesario para la transmisión de información genética. Durante los años siguientes, se llevaron a cabo varios experimentos que concluyeron que el ADN era la molécula responsable de la herencia. Entre ellos, los estudios del microbiólogo Frederick Griffith, los hallazgos de Oswald Avery y los experimentos de Alfred Hershey y Martha Chase. El avance más importante en este campo se produjo en 1953, cuando el físico Francis Crick y el biólogo James Watson demostraron la estructura del doble hélice del ADN. Recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962, junto al físico Maurice Wilkins. Sin embargo, su hallazgo no hubiera sido posible sin la labor de la química Rosalind Franklin, responsable de la famosa fotografía 51, que revelaría la forma de la molécula del ADN. Wilkins, sin poder contactarse con Franklin, entregó la fotografía a Watson y Crick, quienes elucidaron la estructura. Una vez descubierta la forma y composición del ADN, los estudios más recientes se centran en su funcionamiento. Ver qué reacciones químicas se producen dentro de la célula para intentar reproducirlas en el laboratorio.
Bien, como ya te estás imaginando y acabamos de observar, el estudio del material genético es indispensable para entender el funcionamiento de todos los seres vivos y de todas sus funciones en general. Ahora sigue en boga, en desarrollo, muchos procedimientos nuevos que se están desarrollando día a día. No obstante, el primer paso de todos ellos es la extracción del material genético. ¿Qué te parece si ahora vemos un pequeño procedimiento de cómo hacerlo? Tomaremos un recipiente y verteremos 90 mililitros de agua. Luego, añadiremos 10 mililitros de jabón líquido y añadiremos 4 gramos de sal. Mezclamos y con estos obtendremos la solución de extracción de cadena de ADN casera. Bien, una vez lista, tendremos una bolsa con cierre y colocaremos las 2 fresas y verteremos la mezcla que acabamos de efectuar. Extraemos la mayor cantidad de aire posible contenida en la bolsa y cerramos. Una vez lista, procedemos a machacar las fresas, procurando que no queden trozos grandes. Una vez lista, procederemos a verter nuestra solución en otro recipiente. Y con ayuda de un colador, solo obtendremos la solución. Ahora, en este paso es que vamos a utilizar alcohol isopropílico que previamente yo he refrigerado durante 1 hora y lo decantaremos por las paredes del recipiente con mucho cuidado. Lo dejaremos reposar durante 1 minuto y verás cómo en la interfase se van produciendo las cadenas de ADN. Esto sucede porque el alcohol precipita el ADN. El ADN es soluble en agua, por lo tanto esta reacción hace de que se generen fibras parecidas a las de un algodón. Y estas serán las cadenas de ADN de un ser orgánico. Muy bien, ha sido bastante interesante, ¿no? El ADN es relativamente fácil de extraer y hay varios métodos, pero centrémonos en la explicación del método que acabamos de observar. Como bien dijo nuestra compañera, pues el ADN es soluble en agua y un poquito menos soluble en alcohol, normalmente. Entonces, ¿para qué utilizamos los reactivos? Bueno, lo primero que hay que saber es que las células pues tienen una membrana plasmática que las delimita, para lo cual, si recuerdas, estas membranas están formadas de lípidos, entonces las vamos a destruir. ¿Cómo lo hacemos? Con un detergente o un jabón. Para eso se empleó el jabón líquido. Pero hay más. Si observas la célula, obviamente hay otras estructuras, por ejemplo, la membrana nuclear que tenemos acá. Y adentro está el material genético nuevamente envuelto en unas proteínas que llamamos histonas. Para poder separar el material genético de esas proteínas llamadas histonas, utilizamos la sal. ¿Qué es lo que va a hacer la sal? Bueno, es relativamente sencillo. Lo que hará es, como estas moléculas tienen carga,
La sal, al separarse en iones, se va a pegar en las cargas de estas moléculas y al neutralizarlas los va a hacer menos solubles en los solventes polares como el agua. Y es así como las proteínas de las histonas, que normalmente se encuentran bien atadas en el ADN en unas estructuras llamadas nucleosomas, se desprenden y empiezan a precipitar. Luego el ADN tampoco ya no puede ser solvatado y migra hacia la interfaz entre el alcohol y el agua. Así sería como es que extraemos el ADN. Ahora nos centraremos en las diferencias entre el ADN y el ARN. Veamos. La molécula de ADN casi siempre consta de 2 polímeros de nucleótidos. Cada nucleótido se compone de 3 subunidades: un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos o pentosas y una base nitrogenada. El esqueleto de cada cadena de ADN está formado por los grupos fosfato y los azúcares. Las bases nitrogenadas se enlazan al azúcar y pueden adherirse a las bases complementarias en la otra cadena. La estructura entrelazada resultante se conoce como doble hélice. Todos los nucleótidos del ADN presentan como azúcar a la desoxirribosa, de donde deriva su nombre. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son 4 distintas: citosina, guanina, adenina y timina. La unión de las bases nitrogenadas entre las dobles cadenas de ADN es específica, siempre citosina, con guanina y adenina, con timina. El ARN es el otro tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. Varios aspectos lo diferencian del ADN. Por ejemplo, es usual encontrar al ARN como simple. El azúcar del ARN es la ribosa, de donde también deriva su nombre. Como el ADN, sus bases nitrogenadas son también adenina, guanina, citosina y uracilo, en lugar de la timina, que es propia del ADN. Las funciones de los ARN están diversificadas. Por ejemplo, permite la síntesis de proteínas. En los virus, el ARN incluso puede ser el material genético, cualquiera sea el caso para una célula. Los ARN son cruciales, pues vuelven funcional a la información genética. Esto se debe a sus múltiples formas o tipos. Entre los más conocidos y abundantes están ARNM o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de las proteínas. ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARNR o ARN ribosómico, que como su nombre indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARNM y promueve la síntesis de las proteínas. Muy bien, ahora estamos listos ya sabes cómo son las diferencias moleculares, así que si recuerdas, antes también dijimos no solo que existen estas diferencias moleculares, sino que estamos hablando de información. El ADN es el que almacena la información y las otras moléculas son las que lo vuelven operativo. Existe un flujo informacional entre estas moléculas. Todas son moléculas informacionales. ¿Y cómo va ese flujo? Podemos decir, bueno, primero podríamos mencionar el proceso de transcripción. ¿Esto qué quiere decir? Que la información contenida en el ADN va a ser traspasada hacia una molécula o más moléculas de ARN. Ese es el proceso que llamamos transcripción. Luego, ¿qué va a pasar? Que el ARN no siempre va a ser el que hace las funciones, entonces hay que pasarlo hacia un péptido. Este proceso se llama traducción.
Bien, entonces ahí tenemos ya dos procesos de flujo de información, pero hay un tercer proceso muy importante, el que llamamos replicación. Y es decir, a veces necesitamos crear una copia de ADN. Esa es la duplicación o replicación. En conjunto, estos tres fenómenos son llamados la ley central de la biología celular y molecular. En adelante vamos a hacer un poquito de más énfasis en la transcripción. Veámoslo. El dogma central de la biología molecular: el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar, la inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Bien, y ya teniendo nuestro ARN mensajero listo, es hora de pasar la información hacia un péptido. Este proceso es el que conocemos como traducción. Lo veremos en el siguiente video. Cuando la copia del ARN está completa, sale del núcleo de la célula. Aquí, en un deslumbrante despliegue de coreografía, todos los componentes de una máquina molecular se ensamblan alrededor del ARN para formar una fábrica en miniatura denominada ribosoma. Este traduce la información genética del ARN en una cadena de aminoácidos que se convertirán en una proteína. Ciertas moléculas de transferencia especiales, los triángulos verdes, llevan cada aminoácido hacia el ribosoma. Los aminoácidos son los pequeños puntos de color rojo unidos a las moléculas de transferencia. Hay diferentes moléculas de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos. Cada molécula de transferencia transporta un código de 3 letras que coincide con el ARN que la máquina va a leer. Ahora llegamos al punto central del proceso. Dentro del ribosoma, el ARN es desplazado como una cinta. El código de cada aminoácido es leído 3 letras a la vez. Estas letras se alinean con las 3 letras que les corresponden en las moléculas de transferencia. Cuando la molécula de transferencia correcta entra en el ribosoma, el aminoácido que transporta se añade a la cadena proteica. Aquí estás viendo este proceso en tiempo real. Y después de unos segundos, la proteína ensamblada comienza a emerger del ribosoma. Los ribosomas pueden fabricar cualquier tipo de proteína, dependiendo del mensaje genético que traiga cada ARN. En este caso, el producto final es la hemoglobina. Las células de nuestra médula ósea producen 100 billones de moléculas de hemoglobina por segundo. Gracias a esto, los músculos, el cerebro y todos los órganos vitales reciben el oxígeno que necesitan. Interesante, ¿no? Estas tripletas de información tienen el nombre de codones y en general puede decirse que podemos incluso hacer una tabla donde ponemos todos estos codones y a eso
Cuando esta información está ahí para poder ser traducida, lo llamamos código genético. Y este código genético está altamente conservado en los seres vivos. Por lo tanto, es casi idéntico en los grupos, aunque existen algunas pequeñas variaciones. Pues bien, como dijimos antes, hay además otro proceso que es indispensable conocer y es el proceso de la replicación. Este consiste en que el ADN se copia, o más bien las proteínas y algunos ARN hacen que el ADN pueda tener una copia. Esta copia es prácticamente idéntica a la original. Conoceremos con más detalle este proceso en el siguiente video. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí, el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5'. Y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Muy bien, y como ya dijimos entonces, el ADN normalmente se va a replicar de una forma prácticamente idéntica. Y este proceso se llama así también porque es semiconservativo. Esto quiere decir que una de las hebras de ADN es la misma inicial y la otra es una copia. Eso digamos que ayuda a que no hayan tantos errores. Sin embargo, esto no quiere decir que esté exento de errores. Esto puede suceder. Por ejemplo, podría pasar que una base nitrogenada sea sustituida por otra. Cuando uno de estos pequeños errores sucede y la copia del material genético a este nivel, que por ejemplo puede ser una tan sola base nitrogenada, es cambiada, a eso se le llama mutación. Las mutaciones no solo ocurren en la secuencia del material genético, pueden ocurrir a otros niveles mucho más grandes. Por ejemplo, si recuerdas tus temas de división celular, cuando los cromosomas se rompen, también puede pasar que no se rompan y un cromosoma se pase completamente a otra célula, o bien que se rompa en un mal lugar y solo pase un pedazo del cromosoma. Estas mutaciones son mucho más grandes, se llaman mutaciones cromosómicas y tienen impactos mayores aún en el material genético. Uno de estos procesos, por ejemplo, produce una enfermedad a la cual llamamos anemia falciforme, en la cual los glóbulos rojos no tienen la forma normal, que son aplanados y con una depresión en medio, sino que tienen una forma más o menos como de una hoz, o diríamos más bien como de una kuma, para ponerlo en nuestros términos. Estos son los problemas que pueden dar las mutaciones. Muy bien,
Antes de despedirnos, ¿qué tal si hacemos un pequeño repaso de lo visto? Hemos acordado en primer lugar que el material genético son aquellas biomoléculas que almacenan la información para que las células puedan realizar todas sus funciones vitales. El material genético en los seres vivos está conformado por el ADN, aunque en algunos virus también puede ser el ARN. La parte del material genético que está enfrentada al ambiente son los genes, y los genes son unas secuencias de información que se encuentran en el ADN como una pequeña cadena. Ahora, estos están separados por unos espacios y esa es la estructura del material genético. Además, este material no se encuentra suelto en la célula, sino que se acopla con unas proteínas llamadas histonas y forma diferentes estructuras como los nucleosomas y los cromosomas. Bien, este ha sido en breve el resumen de cómo se estructura el ADN y luego la información que pasa del ADN al ARN y las proteínas, que son la ley central de la biología celular y molecular. Espero que te haya gustado. Hemos llegado al final. Por favor, continúa manteniendo tus medidas y continúa aprendiendo en casa.